Sabemos de que, bueno, para fines de estudio vamos a asumir que el mesencéfalo forma parte de este tronco encefálico, que en realidad es una región aparte. Acá este surco protuberencial superior, este surco agudo protuberencial, sé que hacia los costados están los pedúnculos cerebelosos medios, en la parte posterior estarían los superiores y los inferiores. Acá veo que está en la emergencia origen aparente de algunos nervios, como es el caso del quinto par craneal, del sexto, del séptimo y del octavo, ¿no? Noveno, décimo, doceavo, surco preolivar, surco retroolivar, ¿no es cierto? Las pirámides vulvares, la discusión de puntos es hiper fácil, ¿no? Se produce, pierdo tiempo en eso, ¿no? Ustedes ya saben, ¿no? ¿Cómo es esto, no? En la parte posterior del mesencéfalo se encuentran los tubérculos cuadrigéminos superiores, los inferiores, ¿no es cierto? Los inferiores llegando al cuerpo geniculado medial, los superiores llegando al cuerpo geniculado lateral. Los superiores son los que tienen que ver con la vía óptica, mientras que los inferiores que tienen que ver con ¿qué? ¿Con qué? Con la audición, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ya? Hacia acá veo el frenillo del velo medular anterior, a los costados está imaginando el cuarto par craneal, acá veo los pedúnculos cerebelosos superiores, acá veo los medios y en la parte inferior estarían los inferiores, ¿no? Veo el piso que está representado por el cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Acá veo el lópex, ¿no? Hacia acá veo el tubérculo gracil, en la parte final lo que es el cordón gracil, acá veo el tubérculo cuneatus y al costado veo otro tubérculo. ¿De quién? Es el tubérculo trigeminal, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, y las emergencias respectivas, ya, pues, como les digo, pierdo tiempo hablando de eso, ¿no? ¿Ya? Unas precisiones sobre el piso del cuarto ventrículo, ¿no es cierto? ¿Ya? Voy a encontrar que existe en el piso un surco medio, ¿no? Que es el surco medio. A los costados voy a encontrar lo que son los surcos laterales, también conocidos como surcus limitans, también se le dice, ¿no es cierto? Lo cual evidentemente me va a generar un área medial y un área lateral, ¿no? En la parte final voy a encontrar estas dos como triangulitos que corresponden al trígono del vago y al trígono del hipogloso y al trígono del vago, ¿no? También conocidos como ala blanca y ala gris, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí rápidamente me doy cuenta pues que el trígono del hipogloso estaría por arriba de lo que es la localización del trígono del vago, ¿no? Vamos a ver además, ¿no?, que sobre lo que es eminencia media vamos a encontrar lo que son las estrías medulares, ¿no es cierto?, que se extienden de la región media hacia la porción lateral, ¿no? Y por fuera de lo que es el surco lateral encontraría esta área que es el área vestibular. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, también acá sobre lo que es el propio surco lateral encontraría la fovea superior con el locus ceruleus y la fovea inferior. Acá una pequeña eminencia en la parte media que se conoce como el colículo facial, por donde estarían yendo las fibras redondeadas o arqueadas del nervio facial. ¿Ya? ¿Listo? Por lo demás, veo el pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Eso es solamente un tema de reconocimiento de las estructuras que estamos viendo. Y ahora sí, viene algo interesante, ¿no? Muy bien, eso es hiper fácil. Lo que yo tengo que dimensionar es que dentro de este tronco encefálico está ¿qué cosa? Están los núcleos asociados a las funciones de Hill y los pares craneales. También está ¿qué cosa? Están las fibras de todas ellas que acabo de mencionar a nivel de la médula espinal, tanto las vías eferentes como las vías aferentes, ¿no? ¿Ya? Ahora, lo siguiente que voy a darme cuenta es que cuando yo hablo de lo que es el tronco encefálico, habrá un grupo de núcleos asociados con lo motor y otro grupo de núcleos asociados con lo sensitivo. ¿Ya? Ahora, lo otro que también tengo que pensar es, miren, hasta acá es médula espinal. ¿Qué estoy viendo acá? Acá estoy viendo el cordón posterior, ¿no es cierto? O sea, por acá está viniendo lo que es las sensaciones, ¿no? Pero ¿qué está haciendo acá? Acá la médula la estoy abriendo, ¿no? O sea, estoy haciendo, cortando la mitad y la estoy abriendo. Y si yo abro esto, y hemos dicho que por el cordón posterior están viniendo las sensaciones, ¿dónde terminará este cordón posterior si yo lo hago así? Va a terminar lateralmente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo que está en la parte anterior o ventral
va a terminar medialmente. Por eso es que a nivel del tronco encefálico, los núcleos motores van a ser mediales y los núcleos sensitivos van a ser laterales. Es un primer tema interesante. ¿Ya? Núcleos motores mediales, núcleos sensitivos laterales. ¿Quiénes van a ser los núcleos motores? Desde el mesencéfalo, en primer lugar, voy a encontrar el núcleo oculomotor, ¿no es cierto? Del tercer par, ¿no? Voy a encontrar el núcleo oculomotor accesorio, o sea, el parasimpático, el de Edinger-Westphal. Voy a encontrar el núcleo troquear, voy a encontrar el núcleo troquear también del cuarto par, el núcleo motor del trigémino, el núcleo de los ganglios trigéminos eferentes, el núcleo abducens o del sexto par. Voy a encontrar alguna relación con el ganglio geniculado y con la rodilla del facial, que hemos dicho que me forma esto, ¿no es cierto? El núcleo del facial y las fibras curriculares a nivel de esta eminencia media, ¿no? Voy a encontrar los núcleos salivatorios rostrales, superior y el caudal o inferior. Voy a encontrar el núcleo ambiguo, los núcleos del glosofaringio, del vago, del accesorio, dorsal del vago eferente, el núcleo del hipoglosio, el núcleo espinal. ¿Qué tienen todos esos? Son núcleos motores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo, doctor, me voy a organizar? Bueno, lo que tú tienes que acordarte es más o menos pues por dónde están. En la vida el núcleo oculomotor lo voy a buscar acá, ¿no es cierto? ¿No? Sería una sin razón absoluta, ¿no? ¿Dónde está el núcleo motor? A nivel mesencefálico. ¿Dónde están los núcleos sensitivos? Por fuera de lo que es el surco lateral, ¿no es cierto? Y hacia afuera. ¿Quiénes son los núcleos sensitivos? El que voy a encontrar a nivel colículo superior relacionado con ¿quién? Con la vía óptica. El cuerpo, el ganglio geniculado, llegando a este por el brazo conjuntival superior, ¿no? Voy a encontrar el núcleo mesencefálico del nervio trigémino que es sensitivo, el núcleo sensitivo continuo principal del nervio trigémino. Voy a encontrar al quinto par, los núcleos del quinto par asociados, los núcleos vestibulares, los núcleos cocleares, ¿no es cierto? Voy a encontrar también más abajo los núcleos gustativos, ¿no? Y todos estos núcleos pues, autonómicos que hemos visto en relación a los pares craneales, ¿no? Muy bien, entonces ahí seguimos viendo estos núcleos que en mí el concepto, ¿no? Entonces lo paso, ¿no? Rápidamente. Entonces, cuando hablo del tronco encefálico, entonces, ¿qué será importante? Determinar dónde están los núcleos regionalmente, a qué altura, y ya más o menos tengo una idea de cómo estoy evolucionando a nivel del tronco encefálico. Entonces, si yo corto el tronco encefálico, dependiendo del nivel donde esté, voy a encontrar diferentes visiones. Ahora, en el tronco encefálico, ¿qué se va a originar? 10 de los 12 pares craneales, ¿no? El primero y el segundo, que es el nervio olfatorio y el segundo el nervio óptico, sabemos que no están originados en el tronco encefálico, salvo el óptico que va a pasar tangencialmente al mesencéfalo, lo que es la vía óptica mediante lo que es el brazo conjuntival superior, el cuerpo geniculado lateral y los tubérculos cuadrigéminos superiores. ¿Ya? ¿Listo? Salvo eso que es tangencial. Y mientras que recuerden, ¿quién me dijeron que tenía que ver con el tubérculo cuadrigémino inferior? La audición, ¿no? La audición. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí estamos viendo los pares craneales, ¿no? Podríamos dividirlos en lo que son aferentes, lo que son mixtos y los que son netamente eferentes, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían núcleos o pares craneales que tienen que ver con sensibilidad y el tipo aferente básicamente? Obviamente el olfatorio, el óptico y el vestíbulo coclear. Estos núcleos solo tienen que ver con aferencia, no tienen componente eferente, ¿no? Mixtos, ¿no es cierto? O perdón, puramente eferentes, más que hablar de los mixtos, voy a encontrar a quién? Puramente eferente al troclear, al cuarto par craneal, al sexto par craneal, al espinal y al hipogloso en cuanto al núcleo motor del hipogloso. ¿Ya? ¿Listo? Son motores netamente eferentes. Y cuando hablo de mixtos, o sea que son sensitivos y además son eferentes, estaría pues el trigémino, el facial, el glosofaringio, el vago, ¿no? Que tienen ambos componentes, tanto sensitivos como motores. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo van a ser estos núcleos motores referidos a los pares craneales, ¿no? Bueno, ya sabemos de que esos núcleos motores en la vía piramidal, me acordé, ¿no?
corteza motora primaria, segunda neurona a nivel de lo que es el asta anterior. Aquí es igualito, solo que ¿dónde va a estar la segunda neurona? La segunda neurona la vamos a encontrar a nivel de los núcleos motores, a nivel del tronco encefálico. ¿Ya? ¿Listo? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, las fibras nerviosas motoras o metastásicas y braquimotoras de un par craneal son los axones de las células nerviosas situadas dentro del cerebro. Cada célula nerviosa, por su prolongación, se denomina neurona motora inferior. Los núcleos motores de los pares craneales reciben impulsos de la corteza cerebral a través de las fibras corticonucleares, que son homónimas a las corticomedulares, ¿no? Muy bien, ahora, las fibras corticonucleares van a ser desde la neurona de primer orden, de la vía descendente, la neurona de la segundo orden va a ser la neurona internuncial y la neurona de tercer orden va a ser la neurona motora inferior, ¿no? Pues ahí estamos viendo la vía motora completa, las corticonucleares, ¿no? Ahora, aquí sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la vía piramidal en general, recuerden, estamos diciendo, cuando hemos hablado de la eferencia somática, que existían dos neuronas, ¿no? Primera y segunda, ¿no? Pero hemos hablado de las eferencias somáticas, porque a su costado están ¿quiénes? Las eferencias viscerales. Las eferencias viscerales, en cambio, tienen 3 neuronas. En realidad hay más, por si acaso. O sea, si somos muy exquisitos, hablaríamos que hay más. Pero en general, para entenderlo, hay 3 en la eferencia visceral general. La primera neurona, obviamente, va a ser una neurona central, ¿no? La segunda neurona va a estar ¿dónde? A nivel de la porción media entre el asta anterior y el asta posterior. Ahí están las neuronas con los núcleos motores eferentes viscerales. ¿Ya? Esta segunda neurona emite su axón ¿hacia dónde? Hacia el ganglio autonómico, que puede ser simpático o puede ser parasimpático. Si es simpático, saldrá pues este axón, saldrá por el ramicomunicante hacia lo que es el ganglio de la cadena simpática. Del ganglio de cadena simpática regresará un ramicomunicante hacia el nervio raquídeo y continúa para inervar, por ejemplo, las arterias del miembro superior, del miembro inferior, etc., ¿no? Por eso cuando hablamos de las vías autonómicas, hablamos siempre de neurona preganglionar y neurona postganglionar. ¿Ya? ¿Listo? Pero en este caso, la eferencia visceral, ¿cuántas neuronas tiene? 3. ¿Ya? Central, la que está localizada en el asta lateral o porción intermedia de las astas, ¿no? Y la tercera neurona sería la neurona ganglionar. En el simpático hay una diferencia. La neurona ganglionar o la neurona postganglionar tiene un axón bastante largo, imagínense, desde la cadena simpática hasta llegar al órgano efector, ¿no es cierto? Entonces una fibra postganglionar bastante larga. En el parasimpático es todo lo contrario. La fibra postganglionar es cortísima. ¿Por qué? Porque recuérdense que el ganglio autonómico del parasimpático, el ganglio por lo general es submucoso. Entonces desde ahí se extiende nomás su órgano efector. ¿Ya? ¿Listo? Entonces hay diferencias entre estos, ¿no? Ahora, ¿cuáles serán los núcleos motores viscerales identificados aquí? ¿No es cierto? Estará el núcleo de Westphal, ¿no? El núcleo salival superior, el núcleo salival inferior y el núcleo motor dorsal del vago. Todos estos núcleos motores son parasimpáticos, no hay simpáticos, ¿no es cierto? ¿Ya? Es otro tema ya. Parasimpáticos, ¿ya? Muy bien, los núcleos sensitivos están ya también explicados. Lo voy a pasar rápido, doctores. No nos alcanza tiempo para nada prácticamente. Y aquí está la explicación que les decía por qué. ¿Por qué en el tronco encefálico encuentra esta diferenciación un poco rara, ¿no? Fácil, recuerden que en la médula espinal el cordón posterior sensitivo, el cordón anterior motor y en el medio está el área vegetativa, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, después, ¿qué pasó? Veo que esto empieza como que el epénimo empieza a desplazarse hacia la región dorsal y eso va a ocasionar ¿a qué cosa? A que finalmente empiece a abrirse. De tal manera que cuando yo encuentro el piso del cuarto ventrículo, lo sensitivo será lateral, lo intermedio será vegetativo y lo medial serán los núcleos motores. ¿Ya? ¿Listo?
Entonces, como ha abierto en la parte posterior de la médula, está pasando eso. O sea, eso es lo que me explica esa distribución de los núcleos, ¿no? Entonces, nuevamente regresamos a nuestra vía de siempre, donde veo dónde estarían las vías ascendentes. Vuelvo a decir, gracil cuneiforme, espino cerebeloso posterior, espino cerebeloso ventral, espino talámico lateral, espino talámico anterior, espino olivar y espino tectal, ¿ya? Las descendentes, aquí estaría viendo el tracto espinal lateral, el tracto rubroespinal, el tracto retículo espinal lateral, el tracto vestíbulo espinal, el tracto retículo espinal medial y el tracto tectoespinal medial, y acá lo que es el tracto córtico espinal anterior, ¿no? Son los descendentes. Como ven, uno perteneciente a la vía piramidal y los demás a las vías extrapiramidales, ¿ya? Bien. Ahora, recordemos que la sustancia gris de la médula espinal también está regionalizada y que comúnmente podemos hablar en esa sustancia gris de las láminas de Rexey, ¿no? Hasta la sexta lámina podríamos decir que se relacionan con el cordón posterior, ¿no? La primera es lo que es la cápsula, la capa de la zona marginal o de Waldeyer. La segunda lámina de Rexey es lo que conocemos como la sustancia gelatinosa de Rolando. El núcleo propio corresponde a lo que decía 3 y 4 más o menos, que vendría a ser este núcleo propio, ¿no? La 5 y la 6 están en la base del asta posterior, ¿no? En la cara medial y lateral encontraría el núcleo basal externo. ¿Ya? Ya. Y acá en la parte anterior vemos que está la lámina 9, ¿no es cierto? La lámina 7 y la lámina 8, ¿ya? Obviamente, lo que nos sirve esta imagen es para darme cuenta que no solamente son las láminas de Rexey, sino que hay otra forma de codificar a la médula que no tiene que ver con las láminas de Rexey, sino tiene que ver con los núcleos, ¿no es cierto? Entonces, es válido cualquier forma, ¿no? Puedo hablar de sustancia que no tiene ese redondo, puedo hablar lámina de Rexey 2, ¿no? O sea, es válido cualquier forma. Ya con esto, puedo pasar a esto. Este es un corte del tronco encefálico justo a nivel de la deposición de las pirámides, ¿no? Entonces, en función a eso, yo ya me puedo dar cuenta qué estructuras puedo ver, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, obviamente, que va a la deposición de las pirámides, lo que puedo ver claramente es precisamente la decusación, ¿ya? Entonces, acá más o menos estarían los cordones anteriores, aquí estarían los cordones laterales, y todavía mantengo esta forma de darme cuenta que en los cordones laterales se mantienen los espino cerebeloso posterior, el espino cerebeloso anterior, y puedo ver el espino talámico lateral. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Mientras que a la parte posterior, ¿qué aparece? ¿No? Aparece un núcleo que hemos dicho que está lateral, acuérdense, gracil, cuneatus, y ¿qué habíamos dicho que está acá lateral? El trigemio. Entonces acá aparece el núcleo trigeminal. ¿Ya? El núcleo trigeminal, ¿ya? Después nos vamos a dar cuenta que aparece por el fascículo cuneiforme, bueno, los demás núcleos que estamos viendo, ¿no? Si me voy un poco más arriba, ¿no es cierto? ¿Ya? Voy a ver que ya estoy cortando no la decusación de las pirámides, sino las propias pirámides vulvares, ¿no? ¿Qué núcleos voy a ver? Bueno, en primer lugar voy a encontrar las fibras piramidales cortadas a la mitad antes de su decusación. Voy a encontrar igual los espinos cerebeloso posterior y anterior, el espino talámico, el núcleo trigeminal, pero acá que aparecen ya los núcleos del fascículo gracil y del fascículo cuneatus, ¿no es cierto? Ya puedo ver aquí los núcleos, ¿no? O sea, miren, en realidad es bien fácil, ¿no es cierto? Y a la vez de esto, yo me tengo que ir dando cuenta que ya estoy en tronco encefálico, ¿qué tiene que aparecer? Ya los núcleos de los pares craneales, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué núcleo voy a encontrar a este nivel? La raíz espinal del accesorio, o sea, del octavo par craneal. Puedo encontrar en el espesor detrás de lo que es la pirámide el núcleo olivar inferior, ¿no es cierto? Y hacia acá, muy cerca de lo que es el conducto ependimario, puedo llegar a encontrar al nervio o al núcleo del hipogloso. ¿Ya? ¿Listo? Pues eso es así de sencillo, doctor. Entonces, en función de que vamos subiendo, vamos a encontrar a eso. Ahora, acá ya vamos a encontrar en la parte inferior del cuarto ventrículo, ¿no es cierto?
donde estoy en la parte inferior del cuarto ventrículo, veo las pirámides. Y un tema interesante, ¿dónde estaban los núcleos de Gracil y Cuneatus? Se quedaron a nivel del bulbo antes de llegar, o prácticamente en el borde inferior de lo que era el cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Pero ¿qué estaba ahí? Acuérdense que ahí está llegándome las fibras de mi tacto epiglotítico y de mi propiocepción consciente. Después que llegaba este núcleo, ¿qué hacían estas fibras? Se decusaban. Y cuando se decusan, ¿qué me forma? El lemnisco medio. O sea, todavía sigo viendo la sensibilidad, ¿no? Pero en la forma de lo que es el lemnisco medio, ¿no? ¿Ya? Y obviamente en la parte posterior del lemnisco medio ya hacia adelante lo que es el fascículo tectoespinal, ¿ya? O sea, este es un tracto descendente y este va a ser un tracto ascendente, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Núcleos, ¿no? Voy a ver que ya en la base, en el piso del cuarto ventrículo, encuentro el núcleo del hipogloso y encuentro también el núcleo dorsal del bajo, ¿no? ¿Ya? También voy a encontrar más allá de lo que es el surco lateral, los núcleos vestibulares, ¿no es cierto?, relacionados con la llegada del octavo par craneal, ¿no es cierto?, y hacia acá los núcleos cocleares, originados en el órgano del corte, obviamente, ¿no es cierto?, ahí me está llegando esas fibras. También puedo ver hacia acá abajo lo que es el núcleo olivar, porque este corte sí está dando a nivel de las olivas vulvares. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entendimos la dinámica. Voy a tratar de seguir viendo, porque esto es simplemente ver una imagen. Recuerden que las diapositivas están acá y pueden analizarlas lo que quieran, ¿no? ¿Ya? Ya van a ir viendo cómo esto va ascendiendo. Acá tenemos un corte a nivel de la protuberancia. Aquí estoy viendo el haz piramidal disgregado. Aquí veo el cuerpo trapezoide. ¿Y en qué consiste esto, no? El lemnisco medial, ¿no? Doctor, ¿y por qué veo estas fibras que se van cruzando en el cuerpo trapezoide? Ah, acuérdate, ¿no? Recuerda que tenemos el núcleo sensitivo ¿de quién? Del trigémino. Y sus fibras también tienen que decusarse, ¿o no? Sí, pues. Entonces ahí vemos el cuerpo trapezoide, ¿no es cierto? Y no solamente el trigémino, sino todos los núcleos sensitivos de los pares craneales tienen que decusarse también, ¿no? Por eso es que vemos una decusación constante. No es de que, doctor, pero si ya el lemnisco medio está ascendiendo ya decusado, ¿que se está volviendo a decusar? No, ya se decusaron. Se decusaron y el lemnisco medio ya son los fascículos independientes que están llenos, ¿no? ¿Hasta dónde? Ya a nivel mesencéfalico, como les dije, se juntan todos para formarme lo que es el fascículo de Reiki, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, acá estamos viendo a nivel mesencefálico algunas formaciones, los folículos inferiores, el acueducto de Silvio, los núcleos del nervio tronclear, más hacia atrás estoy viendo el fascículo longitudinal medial, ¿no? Acá veo el lemnisco espinal, el lemnisco medial, ¿no? El lemnisco lateral, ¿no? Veo la decusación de los pedúnculos cerebrosos superiores, ¿no? Veo la región de la formación reticular, o sea, el cuerpo reticular, y acá lo que corresponde al pie peduncular, lo que le correspondía a las fibras o los axones de la primera neurona, ¿no? ¿Ya? Acá estaría la sustancia negra, el locus liger, y por acá más o menos el núcleo rojo. ¿Ya? Ahora, más evidente es este núcleo rojo cuando hablamos de un corte a nivel de los colículos superiores, ¿no? O sea, aquí estamos viendo el núcleo rojo, ¿no? La sustancia negra, el pie peduncular. Recuerden que a nivel mesencefálico, comúnmente es el pie peduncular y la calota mesencefálica, ¿no? Y a partir de lo que es esta parte para atrás, o sea, el surco mesencefálico lateral para atrás, veo lo que es la lámina cuadrigémina, los tubérculos cuadrigéminos superiores, ¿ya? Muy bien, o sea, eso como digo es verlo y analizarlo y nada más, o sea, no tendría que explicar mucho, más que ya entendemos cómo es esto, ¿no? Ahora vamos a hablar de los pares craneales, ¿no? En primer lugar, del nervio olfatorio, ¿no? Obviamente este no está localizado a nivel del tronco encefálico, se originó a nivel de la mucosa olfatoria, desde ahí se dirigen estos filetes a lo que es el bulbo olfatorio, y a partir del bulbo olfatorio vamos a ver que se inicia el tracto olfatorio. Este tracto olfatorio termina en lo que es el trígono olfatorio, y del trígono olfatorio se divide en lo que es la estría olfatoria medial y la estría olfatoria lateral. ¿Qué objeto tiene esta estría olfatoria medial o lateral?
la medial pues se va a defusar, igual como pasaba con el quiasma óptico, ¿no es cierto? ¿No? Hay un grupo de fibras que tienen que defusarse y otras que se van a mantener en su mismo lugar. Y finalmente, ¿dónde va a llegar este tracto olfatorio? Obviamente va a llegar al área olfatoria, ¿no es cierto? Que la vamos a encontrar a nivel periamigdalino en el polo anterior del lóbulo temporal, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, entonces aquí estamos viendo, ¿no? También se le dice la corteza entorrinal, por eso está en el polo anterior del lóbulo temporal, la corteza entorrinal, donde somos capaces de percibir el olfato, ¿no? ¿Ya? Ahora, respecto de las sensaciones, es bien interesante porque, miren, fijémonos algo importantísimo, ¿no? El olfato y la visión, ¿no? Miren, ahora acabamos de escribir lo que es el tacto, ¿no? Cuando vemos el tacto, ¿no? ¿Dónde ha tenido que llegar? Ha hecho una serie de relevos y ha llegado al área somatostésica primaria, ¿no? Pero a los costados está la somatostésica secundaria. Entonces, por lo general en el tacto, yo tengo que procesar la sensación. Y solo cuando le he procesado y le he dado un sentido, se ha convertido en una discriminación. Cuando yo leo un escrito, ¿no? Pasará lo mismo. Si yo empiezo a leer esto, las áreas periamigdalaria y piriforme, ¿no? Estoy leyendo, o sea, estoy viendo un estímulo visual, pero ese estímulo visual lo estoy reinterpretando, porque yo sé leer, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aparece finalmente algo grabado acá. ¿Ya? De ahí es que es muy diferente hacer el ejercicio de una percepción con una discriminación en el medio a que la sensación directamente vaya aquí, a corteza cerebral. ¿Ya? O sea, ¿es lo mismo leer un libro que verlo? No, para nada. ¿No? ¿Alguien de ustedes han leído, por ejemplo, Pantaleón y las visitadoras? ¿Nadie? Yo me deprimo cada vez que pregunto algo de cultura general. Cada vez más, no sé, hacen un esfuerzo para conquistar su animalidad que no sé. Hay que hacer. Bueno, les comento algo, ¿no? Pantaleón y las visitadoras se los menciona porque existe el libro y existe una película, ¿no? Pero cuando tú preguntas a alguien que ha leído Pantaleón y las visitadoras, oye, ¿qué opinas del libro, no? Su pregunta dice, son insomsos los militares, ¿no? O sea, ¿cómo se enarbola dentro de este cuerpo militar el tema de la obediencia? Porque una obediencia sin sentido, una obediencia que no discrimina. ¿Cómo se le ocurre pues, a Pantaleón Pantoja crear un himno para las visitadoras? ¿No? O sea, ¿qué son? O sea, en otras palabras, la persona que te opina y dice, pucha, que los militares, qué terrible, ¿no? ¿No? Qué terrible, ¿no? Y encima una crítica para ver su pensamiento tan cuadriculado y se lo hace un contexto en el cual habían golpes militares y encima se pensaban con la cabeza suficiente como para poder gobernar. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces por eso, o sea, uno entiende, ¿qué crítica social más dura, ¿no? La que hace Vargas Llosa con el tema de Pantaleón y las visitadoras, ¿no? O sea, tienes para hablar un montón, ¿no? Y además el tema de la moral, el tema de la apariencia, o sea, esto es brutal lo que podrías sacar de ese libro. Pero otra cosa es cuando le preguntas a una persona, oye, y tú no leí el libro, pero sí he visto la película. Oye, el Angie Cepeda está poderosa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se dan cuenta? O sea, todo lo rico se transformó y terminó en ¿qué? En siendo una imagen media cochambrosa de ver a unas actrices sin ropa. Y punto. ¿No es cierto? ¿No? Y todo el mensaje, todo eso se diluyó. El mensaje de la película, acá está bien grabado pues tu compañero el cochambroso, ¿no? Que yo me voy a agarrar ahí como el Angie Cepeda, ¿no? Mientras que tu amigo, el reflexivo, lo tiene en otra parte. Lo ha procesado, lo ha discriminado, tiene lecciones, cosas para él. Por eso, doctores, ustedes que son los locos video, siguen pues en ese camino, como digo, siguen, proseguan en el camino de la animalidad, ¿no? No es lo mismo ver un video que leer un libro. Para nada. Para nada. ¿Ya? Entonces, doctores, tengan cuidado con eso. ¿Ya?
Muy bien, entonces ahí está el tema del nervio olfatorio. Vamos a tratar de avanzar. Ya les he dicho, es de más imposible que terminemos. El nervio óptico, lo mismo. Sabemos que se está originando a nivel de la retina, ¿no? Y que existe algo bien interesante, para resumirlo rápidamente, ¿no? La retina yo la puedo dividir en dos áreas, en una retina nasal y en una retina temporal. La retina nasal no me va a recibir el estímulo del lado nasal. ¿De dónde va a recibir el estímulo? Del campo visual temporal, ¿no? Entonces el campo visual temporal me estimula mi retina nasal. Mi retina nasal continúa y me forma mi nervio óptico, el cual se va a decusar para formar el fascículo óptico o la cintilla óptica. En una cintilla óptica voy a encontrar la retina nasal del lado contralateral más la retina temporal del mismo lado, ¿no? Entonces, en esta cintilla, ¿qué voy a ver? En esta cintilla voy a ver el lado temporal de mi ojo derecho y el lado nasal de mi ojo izquierdo. ¿Ya ven? ¿Ya? Meditamos sobre eso y nos acordamos de todas las lesiones de la vía óptica o del nervio óptico que podría llegar a ver. Así de sencillo. Continúa la cintilla óptica y ¿dónde va a llegar? Obviamente sabemos que va a llegar al cuerpo geniculado lateral. Y ahí va a tener algunas conexiones con lo que es el tubérculo cuadrigémino superior. Se continúa en lo que son las radiaciones ópticas de Gratiolet y voy a llegar al área visual primaria, que es el área 17, ¿no? En la circunvolución calcarina, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo y lo mismo, ¿no? Yo puedo ver algo, pero tiene que significar algo. Entonces yo tengo que decodificar ese estímulo para entender en qué consiste, ¿no? ¿Ya? Muy bien, eso es lo más rápido que podemos ver. Ya entendí entonces, doctor, la potencia del quiasma óptico. Y entendí también que en el quiasma óptico lo que se está decusando no son todas las fibras, sino solamente se están decusando aquí las fibras de los campos visuales de la retina nasal, que corresponde a los campos visuales temporales de ambos ojos, ¿no? ¿Ya? Mientras que los campos visuales nasales no se decusan, sino se mantienen. Ahora, lo curioso, chicos, es que en todo este rango la imagen va a ser invertida. ¿Ya? O sea, se percibe en el campo visual al revés. ¿Ya? Y no solamente es al revés en torno a derecha e izquierda, sino también es arriba y hacia abajo. ¿Dónde invertimos la percepción? Acá, a nivel de la corteza visual. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, entendí un tracto óptico, ¿no? Ya, eso lo pasé rápidamente, ¿no? Ahora, ¿por qué existen los reflejos visuales? ¿No? Ya acabamos de dar una pista, ¿no es cierto? Una pista, hemos visto que precisamente hay alimentación de lo que yo estoy percibiendo con la retina y se me fue bien, ¿a dónde? De mi tubérculo geniculado lateral, se ha ido a la lámina cuadrigémina, a los tubérculos superiores, ¿no es cierto? ¿No? Y desde ahí voy a encontrar una integración con algunos pares craneales, ¿no? Por eso es de que cuando yo integro esta percepción visual con estos pares craneales, aparecen los reflejos visuales. ¿Cuáles son? Los reflejos fotomotores y los reflejos consensuales, ¿no? ¿Qué es el reflejo fotomotor y consensual? ¿Qué significa? Reflejo fotomotor, hay más luz, tengo que tener cierto grado de miosis, ¿no es cierto? Hay poca luz, tengo que tener cierto grado de midriasis. Consensual, ¿qué significa? Que tiene que hacerse en los dos lados. Entonces quiere decir que esta vía aferente, la vía óptica, no solamente está llegando al colículo superior de un lado de la lámina cuadrigéminis, ¿no? Se dividió y está llegando a los dos lados. ¿Ven? Todo lo que puedo interpretar de eso. Segundo, reflejo de acomodación. Allá. Muy bien. Cuando un objeto se acerca o se aleja, yo tengo que tener la capacidad de ¿qué? De hacer que mi cristalino se vuelva más grueso o más corto. Eso lo hago mediante la contracción de los músculos ciliares, ¿no? Y esto es un estímulo ¿de quién? Del núcleo de Edinger-Westphal, que era el núcleo accesorio del tercer par craneal. Entonces ya me di cuenta, doctor, entonces del colículo
debe de alguna fibra de estas vías del nervio óptico que lleguen a los núcleos de Edinger-Westphal de forma bilateral. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Listo? Siguiente. Reflejo corneal. Obviamente, si te estimula la córnea, puede tender a lagrimear y a pestañear, ¿no? Reflejo cilioespinal, lo mismo, ¿no? Y reflejos corporales visuales. ¿Ya? ¿Listo? Como por ejemplo, ¿cuál es un reflejo corporal visual? ¿No? Ya, yo estoy caminando así, ¡pah! Me tropiezo. ¿Qué es lo primero que hago? ¿No? Me estoy tropezando, pero inmediatamente giro para ver la superficie donde estoy, para ver si te puedo compensar esa caída. ¿Se han dado cuenta? ¿No? ¿Ya? Entonces esos son los reflejos corporales visuales. O sea, pruebísima de que efectivamente todos estos reflejos los estamos integrando con los núcleos de mis pares craneales. ¿Ya? Muy bien. Nervio motor ocular común, que es el tercer par craneal. Ya sabemos de que el núcleo más o menos a nivel mesencefálico, el núcleo motor principal, y el accesorio, que es el que acabo de mencionar, que es el núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Desde ahí estos núcleos se van a dirigir, pues obviamente, hacia la conformación del tercer par craneal. Aquí estamos viendo, ¿no?, cómo estaría la distribución de los núcleos, ¿no?, cómo existe la integración con lo que les decía, por ejemplo, el colículo superior, que me explica pues los reflejos. No tengo tiempo para hacer cada una de las vitas, pero podríamos hacerlas, ¿no? Yo les he dicho que lastimosamente el tiempo siempre va a ser nuestro enemigo, ¿no? Bueno, su recorrido está ahí, lo hemos visto en cabeza y cuello, no tiene mucho sentido que eso. El cuarto par o patético es un núcleo netamente motor, ¿no? ¿Dónde está localizado? Está localizado lateralmente en lo que es el producto de cilio. Desde ahí están saliendo ya sus fibras que se van a decusar, ¿no?, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, por debajo de lo que es el colículo inferior. De ahí va a rodear totalmente lo que es el mesencéfalo y se va a dirigir obviamente hacia la inervación del músculo oblicuo mayor, ¿cierto? El trigémino, el quinto par. Y acá la cosa ya se vuelve un poco más complicada, ¿no? Porque sabemos que este trigémino es un nervio mixto, es tanto sensitivo como no. Entonces es el nervio craneal más grande y contiene fibras tanto sensitivas como motoras. Es el nervio sensitivo para la mayor parte de la cabeza y el nervio motor para varios músculos, incluyendo los músculos de masticación. Miren, el trigémino, por si acaso, para entender algo, les había hablado algo de las eferencias, ¿no? Las eferencias que tienen que ver con la segunda neurona localizada en el asta anterior de la médula espinal son eferencias somáticas generales, ¿no? ¿Por qué son eferencias somáticas generales? Porque están inervando la musculatura estriada. Pero ya desde que hablábamos cabeza y cuello, les decía, pero para algunos autores, cuando hablamos de los arcos branquiales, ¿no es cierto? Primero, segundo, tercer y cuarto arco branquial, porque el ser humano no tiene quinto arco branquial, por si acaso, ¿no? Hay nervios que están originando, o músculos que se originan en este arco branquial, y es más, hay una relación del primer arco branquial con el trigémino, ¿no es cierto? Segundo arco branquial con el facial, tercero con el glosofaringio, y el décimo ¿con quién? Con el bajo, el cuarto con el trabajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Estos nervios o estos músculos, entre comillas, son viscerales. Por eso es que a ese componente se le suele llamar eferencia visceral general, pero especial. ¿Ya? Porque la eferencia visceral general será la que se da a nivel de nuestros intestinos, pues. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿cuáles serían los núcleos relacionados con el trigémino? Un núcleo sensitivo principal, obviamente, ¿no es cierto? Sensibilidad de la cara. Hay un núcleo espinal, hay un núcleo mesencefálico y hay un núcleo motor, ¿no? Entonces vemos 4 núcleos asociados a estas funciones que vamos a encontrar a nivel del trigémino, ¿no? Ya, bueno, su ubicación ya no me alcanza mucho para hablar de eso. Vamos a hablar del núcleo abducens y núcleo del sexto par craneal, ¿no es cierto? Obviamente este es un núcleo netamente motor, ¿no? Ahí estamos viendo dónde estaría localizado a nivel de lo que es el piso del cuarto ventrículo. El nervio facial también es otro de estos nervios complejos, ¿no es cierto? Porque tiene un componente sensitivo, como que también tiene un componente motor, ¿no? Ya.
Entonces, tiene tres núcleos asociados al facial: el núcleo motor principal, el núcleo parasimpático. Recuerden que el facial, ¿a quién me inervaba? Me inervaba las glándulas salivales, excepto la glándula palatina, que tenía un ganglio del salivatorio correspondiente ¿a quién? Al glosofaríngeo, ¿no es cierto? ¿No? Y también tiene un núcleo sensitivo, ¿no? Las ubicaciones de este facial, pues por ahí lo podemos ver. El octavo par craneal netamente sensitivo, el vestíbulo coclear, el que me va a dar origen pues a un componente de los núcleos vestibulares que están por fuera de lo que es el surco lateral y que obviamente además van a tener proyección hacia dónde, al cerebelo, pues, porque hemos dicho que es el órgano principal del equilibrio, ¿no es cierto? También hay un grupo de núcleos que son cocleares, ¿no? Los cuales pues se van a integrar pues con diferentes vías, como por ejemplo, porque esos núcleos cocleares están llegando, y ustedes lo dicen cada rato, con el colículo inferior, ¿no? ¿Qué tendrá que ver ahí? Ah, fácil. ¿Acaso cuando hay un ruido fuerte no giran la cabeza y además desvían la mirada hacia ese ruido fuerte? ¿No es cierto? Entonces, integración entre los núcleos cocleares, colículo inferior y vía. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, digo, en realidad la anatomía, doctores, es fácil. Qué pena que no tengamos tiempo para desarrollarlo, pero todo es extremadamente así, lógico. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, el glosofaríngeo. El glosofaríngeo también se trata de un nervio mixto, ¿no? Entonces, los núcleos principales asociados al glosofaríngeo va a ser el núcleo motor principal, el núcleo parasimpático para la integración de la parótida, ¿no es cierto? Y el núcleo sensitivo, ¿no? Sobre todo en relación a la sensibilidad de tipo muscular, ¿ya? Pero no del tercio, de los dos tercios anteriores de la lengua, sino del tercio posterior, ¿no? Muy bien, el nervio vago también es motor y sensitivo, ¿no? Tiene un núcleo motor principal, obviamente relacionado con el movimiento de quién? De los músculos de la laringe, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Tiene un núcleo parasimpático asociado ¿a quién? A la inervación parasimpática de todo el cuerpo, ¿no? Y un núcleo sensitivo, el décimo par craneal, también relacionado con lo que es la percepción del área del cuello y las regiones profundas, ¿no? El accesorio tiene un núcleo, ya sabemos que tiene un núcleo espinal, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con un núcleo motor puro, ¿no es cierto? Finalmente el hipogloso, ¿no? Que también sabemos que es el doceavo par craneal, que tiene que ver pues con las acciones propias del negocio, ¿no? Muy bien, doctores, no me da tiempo para más. Ya les he dicho, olvídense, no crean que venir a las clases en algo los va a ayudar.